Guadalupe es veterinaria de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, especialista en salud animal, magíster Cintae en Sanidad Animal de la Universidad Nacional de Mar del Plata, especialista en diagnóstico anátomo-patológico veterinario de la Universidad Nacional del Nordeste y tiene un diplomado superior en engorde a corral de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Actualmente se encuentra finalizando el doctorado en ciencia animal en la misma universidad, desarrollando investigaciones en aspectos epidemiológicos y farmacológicos que conciernen a la enfermedad respiratoria bacteriana en bovinos en engorde a corral. También realizó una estancia doctoral en el Centro de Investigación en la Universidad de Liverpool de Inglaterra. Además, se desempeña como docente responsable en cursos de sanidad animal y patología en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y participa como evaluadora de tesis de maestría y como docente invitada en cursos de posgrado en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Dirige proyectos de extensión y realiza capacitaciones en el sector pecuario de Argentina. Ha publicado además más de 10 trabajos en revistas internacionales y nacionales con referato. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que estoy trabajando últimamente, que es las patologías respiratorias en animales de feedlot y los tratamientos con antibióticos. No vamos a entrar en detalle con el tema de la RAM porque ya estuvieron las chicas hablando que estamos trabajando todas las instituciones bajo un concepto que es de una sola salud. A eso es hacia donde vamos, que no significa no al antibiótico, sino trabajar con antibióticos, utilizarlos de manera cuidadosa. Esto nos afecta a todos, ¿sí? Por eso es una sola salud y ese concepto va a estar cada vez más en boga. Piensen que la Organización Mundial de la Salud ya determinaron en el año 2016 más o menos que en el 2030, 2050, la mayor casuística de muerte en las personas va a ser por la resistencia a los antibióticos, con lo cual cualquier infección que nos agarremos seguramente ya no tenga respuesta al antibiótico. Y esto motivó un poco el estudio de qué está pasando a nivel de los feedlot y ahora estamos empezando a hacer algo en recrías de tambo para ver dónde estamos parados. Y cuando vemos a nivel internacional, uno lee un poco de reviews y te indican que la morbilidad del feedlot va del 7 al 10%, la mayoría está en respiratorio, en tóxicas y digestivos, que la mortalidad es del 0,2 al 2% y que de esa mortalidad aproximadamente el 40 al 50% son debidos a enfermedades respiratorias, en general de origen bacteriano. Nosotros lo que vemos es la muerte, no vamos a entrar en detalle con esto de pérdida de kilos y demás porque ya lo dio exhaustivamente Gustavo, pero sepamos que los gastos y el impacto que tiene la enfermedad respiratoria en el feedlot es mucho más que la muerte de los animales y va por lo que dijo hoy Gustavo y lo mencionó varias veces, la pérdida de ganancia de kilos entre otras cosas. Bien, no vamos a entrar en detalle porque somos creo que todos veterinarios, pero sepamos y tenemos que entender la enfermedad. Si no entendemos la enfermedad, esto es así cuando nos llaman a nosotros para hacer un diagnóstico. Nos encontramos con estos animales. Y lo que intentamos hacer entender es que cuando ustedes nos llaman que los animales están así, ya es tarde, ¿no? Sepan que la enfermedad es de origen multifactorial, que está afectado por el hospedador, por el medio ambiente y por los patógenos. O sea, no intentemos siempre echarle la culpa solamente al patógeno porque es de origen multifactorial. Y está determinado por el estrés, que en el feedlot tenemos todas las condiciones, ¿no? En algunos más, en algunos menos, pero el hacinamiento y las condiciones medioambientales nos llevan a que los animales estén estresados.
Los patógenos son un montón, virus tenemos un montón, cada vez se determinan más virus en el complejo respiratorio, pero en general, cuando llegamos, están las bacterias actuando. La que nos termina de matar el animal, a no ser casos puntuales de algunos virus, son las bacterias, por una inmunosupresión o algún daño en el aparato mucociliar que ocasionan los virus, después nos permiten el ingreso de las bacterias y es lo que nos termina matando el animal. Y otra cosa que tenemos que entender es que el bovino es altamente susceptible a esta enfermedad. ¿Por qué? Porque tiene condiciones anatómicas que predisponen a que se desarrolle las neumonías cranioventrales. Uno es que tiene un árbol traqueobronquial largo, con lo cual tiene mucho espacio muerto, ¿no?, en su sistema respiratorio para traspasar el aire. Otro que es altamente compartimentalizado, tiene muchos lobulillos, con lo cual es difícil el movimiento de aire entre diversas zonas. Y tiene bajos número de poros de Korn, con lo cual el intercambio compensatorio de oxígeno es menor. Entonces, el bovino es susceptible. Nosotros tenemos que trabajar con una especie animal que es altamente susceptible, no así el caballo, ¿sí? Sí el cerdo, a esta enfermedad. Y además de la susceptibilidad que tiene anatómica, las bacterias son habitantes normales, forman parte de la microbiota del orofaringe. Esto está muy estudiado a nivel mundial, con lo cual el ser habitantes de la orofaringe nos dificulta los estudios epidemiológicos. En Argentina no había reportes oficiales, empezamos a hacer estudios de hisopados nasales, porque la pregunta es ¿por qué no puedo diagnosticar en el animal vivo? Bueno, no podemos diagnosticar en el animal vivo por esto, porque en animales sanos, ¿sí?, sin hipertermia, sin signos de neumonía, se aíslan esas bacterias, con lo cual es difícil de poder determinar si esa bacteria que logramos aislar es patógena o no es patógena. Pero el porcentaje de recuperación sobre un N de 75 animales fue relativamente bajo. Esperábamos encontrar muchas más cantidades de bacterias. Metimos todos esos hisopados en un aparato, hicimos metagenómica y sí, nos dice la familia Pasteurelaceae, que son las bacterias estas, están pero en muy baja cantidad. Con lo cual, cuando uno siembra un hisopado nasal, crecen todas estas bacterias antes que las Pasteurelaceae. Con lo cual también, si bien el hisopado nasofaríngeo es fácil de hacer, es complicado a nivel de laboratorio. Entonces, ante la dificultad diagnóstica en animales vivos, no nos queda otra que hacer diagnóstico post-mortem. Y ahí vamos los vetes a abrir y ver qué pasa, pero en el mientras tanto, si tenemos capacidad de poder hacer un diagnóstico y enviarlo al laboratorio, estas son las preguntas de ustedes. Tratamos, primero llaman y tratamos y no hay respuesta. Bueno, y ahí son las preguntas de nosotros. ¿A quiénes estamos tratando? ¿Con qué tratamos? ¿Cuándo tratamos? Esto nos motivó a hacer diferentes ensayos para ver cómo estamos hoy en un sector del sudeste de la provincia de Buenos Aires, que es nuestro área de influencia de la Facultad de Veterinaria, para ver si realmente estamos tan mal como decimos que estamos, ¿no? La mayoría de los diagnósticos que uno va se encuentra con algún veterinario que trabaja en el laboratorio y lo que hay es, llamamos al laboratorio porque estamos usando el producto y no responden la neumonía a ese antibiótico. Entonces nos encontramos nosotros que hacemos diagnóstico con el vete del establecimiento y con el vete del laboratorio. Bien. Cuando nosotros les preguntamos cómo tratan, a quién tratan y demás, hay tres conceptos que hoy se mencionaron varias veces, ¿sí? Y que son estos: la profilaxia, la metafilaxia y el tratamiento terapéutico. Hoy escuché varias veces esta palabra, la metafilaxia. No se ve bien acá, pero acá había un triángulo invertido, ¿no? Donde cuando un animal está enfermo, lo que yo aplico vía parenteral
es un tratamiento antibiótico, ¿no? Entonces, bueno, trato terapéuticamente a un animal. Eso es lo ideal. El animal que está enfermo, yo lo reconozco lo más temprano posible, lo trato y eso es un tratamiento terapéutico. La metafilaxia. Bueno, ahí entra un poco en discusión en estos dos términos, que está bueno que los empecemos a diferenciar. Cuando hago metafilaxia a un corral porque lo trato como tropa enferma, corral enfermo. ¿Cuándo digo que ese corral está enfermo? Dependerá de dónde se encuentra el feedlot y de las condiciones de ese feedlot y del número de animales que tengan. En algunos casos, cuando uno lee la bibliografía, dice, bueno, si tenés el 10 al 15% de animales enfermos en el corral durante 2, 3, 4 días, decís tropa enferma, sé que no lo voy a poder frenar y trato a todos los antibióticos. En mi zona, donde cuando llueve, llueve, y los animales están con barro hasta la verija, muy académicamente hablando, y están hacinados como en cualquier otro feedlot, yo sé que si espero a un 10, 15, 20% de animales enfermos, no lo puedo frenar. Entonces, ahí hago una evaluación a ver si el tratamiento de la tropa enferma es antes. Pero eso lo tiene que evaluar cada uno en su sistema productivo. Y la profilaxia es cuando ingresan las tropas, sin signos, no importa, pero ustedes deciden al ingreso de la tropa aplicarle antibiótico a todo, ya sea por vía oral como por vía inyectable. Eso es un tratamiento profiláctico. No tengo animales con signos. Yo trato a todo animal que entra. Entonces estamos más cerca de la salud, ¿no? Porque no tengo animales con signo. Sé que es una tropa riesgosa y decido, esto es lo que tenemos que empezar a cuidar de no hacer. Ese tratamiento a toda tropa que ingresa, no importa de dónde, no importa cómo venga, le aplico antibiótico o le doy antibiótico en la ración. Eso es lo que tenemos que dejar de hacer. Y tenemos que trabajar más en esto y un poco menos en esto. Bien, ¿con qué antibióticos? Bueno, trabajemos con los antibióticos que todos nosotros conocemos, ¿sí? Porque son muy buenos, en general no tenemos mala respuesta a los antibióticos, hay marcas que son de referencia, cuando hablamos de una tilmicosina y uno sale 100 y el otro sale 5, hagamos una evaluación de por qué uno sale 100 y el otro sale 5, compremos productos de referencia, pero sabemos que todos estos antibióticos son altamente liposolubles que tienen muy buena llegada al pulmón, ¿sí? Entonces son los antibióticos de elección para lo que son neumonías. Altamente liposolubles llegan a pulmón. Eso es lo que tenemos que saber de los antibióticos. ¿Cuál es mejor que otro? ¿Hay uno mejor que otro? Bueno, para eso necesito hacer una casuística interna del establecimiento y ver qué resistencia tengo a uno o al otro. Todos los antibióticos estos que les menciono acá son buenos y funcionan muy bien. ¿Solos? No, solos no. Con AINES, ¿sí? Tratamos con antiinflamatorios no esteroides donde lo que intentamos hacer es aumentar la llegada del antibiótico al pulmón. Bajamos la respuesta inflamatoria local y el antibiótico puede llegar. Todos seguramente hemos visto alguna lesión de neumonía y hemos visto la reacción que pasa en el pulmón. Si nosotros no aplicamos un AINES, ese antibiótico no va a llegar. Entonces el antibiótico siempre junto a un antiinflamatorio no esteroide. Dexametasona y no sería lo ideal. ¿Por qué? Porque de última lo podemos usar en un solo tratamiento, pero va a tener una función que yo no quiero, que es bajarle la inmunidad al animal. Y cuando yo le bajo la inmunidad al animal, lo que puedo es hacer reactivar, por ejemplo, algunos virus, como herpes, si lo tuviera en el rodeo. Entonces, no dexametasona, sí AINES. Empezamos a ver todo esto y empezamos a estudiar y trabajamos sobre estos 48.000 animales, donde los establecimientos reportaban una morbilidad promedio de 7,8 y 1,31% de mortalidad, de los cuales la mitad de los animales que se enfermaban se reportaban como enfermedad respiratoria bovina. Bueno, dijimos, después de llenar estas encuestas,
bastante rígidas para poder ingresar a los ensayos, empezamos a hacer necropsias. Pero la interpretación de los datos que vamos a tener las tenemos que hacer dentro de un contexto, y esto es importante. Ninguno de los establecimientos que entraron al ensayo utilizaban profilaxia de rutina. No es un dato menor, ¿sí? Para el análisis de los datos no es un dato menor. O sea que no ingresaban las tropas y se aplicaba antibiótico. Sí, en algunos casos se aplicaba metafilaxia. La tropa venía mal, había animales con signos respiratorios, animales con otras problemáticas, bueno, se decidía aplicar metafilaxia. En este caso, el 90% de los que aplicaban metafilaxia era con macrólidos, básicamente tilmicosina, ¿sí? Y sí usan tratamientos terapéuticos con criterios diferentes, ¿sí? Entre ellos los que más usan son macrólidos, tetraciclinas o fluorquinolonas. Algunos de ellos, esos animales tratados de manera terapéutica, van a corrales de enfermería, pero en su gran mayoría vuelven al corral donde están. Eso en general a veces no es que ni es malo ni es bueno. El corral de enfermería puede ser bueno o puede ser malo. Si vos el corral de enfermería lo tenés a 500, 600, 700 metros con un animal que vos sacaste y está como el del video, bueno, llevarlo al corral de enfermería tal vez sea malo, no sea lo ideal. Pero bueno, no todos tenían corrales de enfermería. Bien. Y esto es la casuística, sobre un N de 181 necropsias. En realidad se hicieron bastantes más necropsias, acá les presentamos estas y sacamos todo lo que era autólisis, que había casi 40 necropsias que por el nivel, el grado de autólisis que tenía no las pudimos realizar. El 50,8% de las necropsias que se realizó fue con causa de muerte de enfermedad respiratoria bovina de origen bacteriano. ¿Sí? Después tuvimos un 19,9% de digestivos, causas digestivas, y un 12,7% cardíacos y otras. Cuando vemos la distribución de muertes de los 181 animales, el 37,8% fue en los primeros 30 días de ingreso, el 29% entre 30 y 60 días, y así fue bajando. Miren acá lo que tenemos. Tenemos un 8,9% de animales que tenían más de 151 días de ingresados a los corrales. Cuando disgregamos en esos primeros 30 días, vemos que el 50% de 68 animales, que eran los que hicimos necropsias en los primeros 30 días, fueron muertos de enfermedad respiratoria, y así podemos ver en cada una de las secciones que analizamos. Resulta que, como dato interesante, estos animales que tenían más de 150 días de ingresados en los corrales tenían 4 o 5 tratamientos antibióticos en esos 150 días. Bien, ¿por qué no vamos a hablar de todos? Obviamente, porque Germán va a hablar de casuística en feedlot, pero quería mencionarles, antes de entrar a las respiratorias, lo de origen cardiovascular, ¿sí? Cuando uno le dice muertes de origen cardiovascular, ¿en qué pueden estar pensando? Cardíaco en feedlot. Monensina, por ejemplo. Bien. ¿Y por qué les hablo de esto? ¿Por qué? Porque la mayoría de los animales habían presentado signos respiratorios. Con lo cual, no todo signo respiratorio que ande dando vuelta en el feedlot tiene origen pulmonar por enfermedad respiratoria bovina. Entonces es algo que tenemos que empezar a diferenciar. Bien, la mayoría era intoxicaciones con monensina, y después teníamos un 33% de los animales que analizamos de origen cardíaco pero infeccioso. Bien, esto les presento un caso. Son 23 de 250 animales que habían... El corral tenía 15 muertos.
Este es el animal que sacrificamos para poder realizar la necropsia. Había tenido 3 tratamientos antibióticos, ¿sí? Y llevaba 35 días de engorde a corral. Cuando abrimos para hacer la necropsia nos encontramos con estas pleuritis fibrinosas, con hidrotórax muy severo, algo de ascites, y bueno, y el veterinario del establecimiento nos menciona que todos los animales que había abierto muertos de esa tropa venían con esas lesiones, que al principio los primeros que se murieron, que fueron 10 juntos, no habían presentado lesiones y que después estaban apareciendo con estas lesiones. Entonces, bueno, ya empezamos a ver que primero, si tuviera que tomar la muestra, ya se me complica porque está con un hidrotórax bastante severo, pero empezamos a ver otras cosas, ¿no? Por ejemplo, evaluar el hígado, que en este caso no era normal. Cuando logramos sacar el pulmón, lo que vemos era que había una pleuritis fibrinosa, pero que el parénquima pulmonar, más que un edema, que básicamente se veía a la histopatología, no tenía. Entonces el animal estaba con signos respiratorios, rechazaba el movimiento, ¿lo vieron el animal, el video? Que seguramente rechaza el movimiento por el hidrotórax que tiene, ¿no? No se estaba pudiendo mover. Y el edema pulmonar que lleva a la dificultad respiratoria. Bien, cuando vemos el corazón y vemos el hígado, ¿sí? El corazón con áreas blanquecinas y el hígado con congestión pasiva crónica, determinamos por histopatología que esto no era una neumonía de origen bacteriano, o sea que estaban tratando animales que no iban a responder. ¿Sí? Para ustedes esto tiene un origen infeccioso o un origen tóxico. Bien, esto confirmado por histopatología nos dio que era una intoxicación con monensina. Y esto nos pasa más seguido de lo que ustedes por ahí están más acostumbrados. Tenemos muchos casos que nos llaman de respiratorio, que son de origen cardíaco y no respiratorio. Con lo cual estamos tratando animales que no van a responder al antibiótico, porque la lesión es cardíaca, ¿sí? Entonces, por más de que lo trate, no va a responder al antibiótico. Si está la lesión cardíaca, tarde o temprano se va a terminar muriendo. Bien, este es otro caso. Un animal que se murió con 3 tratamientos antibióticos y cuando abrimos empezamos a ver ese hígado que no estaba normal, edema en la pared de diafragma y el pulmón mejor que el de muchos de nosotros que fumamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí empezamos a ver que acá pasa otra cosa. Este animal reportaba signos respiratorios, reportó tratamientos con antibióticos, pero cuando abrimos y hacemos la necropsia, esto no tiene una bronconeumonía. Ven el hígado que los más grandes lo estudiamos como nuez moscada, los más chicos como congestión pasiva crónica, ¿sí? Edema de mesos, edema de abomasos, ictericia, y cuando vamos al corazón nos encontramos con esas endocarditis valvulares y murales bastante severas que mandamos a hacer aislamiento y se les ocurre qué puede ocasionar esto. Estos son casos de histofilosis cardíaca. ¿Sí? Bajo esta presentación es una endocarditis. ¿Tá? Entonces, si bien es una histofilosis que responde al tratamiento, nosotros estamos tratando esa afección cardíaca con un tratamiento, con un antibiótico que era como dijimos hoy, liposoluble, entonces que tiene gran llegada a pulmón y tal vez para este caso necesitaríamos utilizar un antibiótico que sea hidrosoluble, que se mantenga más tiempo en circulación sanguínea, pero para eso hay que hacer diagnóstico, que a campo todos sabemos que es muy difícil, ¿sí? Poder diagnosticar una enfermedad cardíaca. Entonces, bueno, esto nos permitió hacer algunas publicaciones. Estas son casos de histofilosis cardíacas, hoy la tenemos en el país. El primer reporte fue de Carlos Margineda,
con muerte súbita, ¿sí? Por histofilosis, con infartos a nivel de miocardio. Y nosotros este año pasado pudimos publicar esto, que son todos casos subagudos de secuestros pulmonares, endocarditis, valvulares del lado derecho, del lado izquierdo, infartos y miocarditis multifocales. Entonces tengamos en cuenta esta enfermedad que hasta ahora por ahí no le estamos dando tanta importancia. Bien, si vemos, estos animales habían recibido varios tratamientos antibióticos y, qué mal que se ve esto, y cuando evaluás la resistencia a antibiótico, ninguno de las cepas aisladas de Histophilus tenía resistencia a antibiótico. Con lo cual acá no tenemos un problema de resistencia, tenemos un problema de que estamos tratando animales para una afección pulmonar cuando es cardíaca. Bien, entonces es lo que discutimos todas las vueltas. ¿Por qué no responden al antibiótico? ¿Se utilizaron los tratamientos adecuados? ¿Es factible hacer un diagnóstico más temprano? ¿Qué curso tiene esto? ¿Cuántos animales afectan del rodeo? Bueno, habrá que seguir investigando y ver qué prevalencia hay en nuestros rodeos. Sí. 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 Todos tenían... Con la Sputnik. Mirá, específicamente el tiempo de aplicación de la vacuna, no te lo sé decir, está reportado en el paper, no me lo acuerdo ahora. Pero para que sepan, estos eran los animales que había en el corral, ¿sí? Esto era la morbilidad y la mortalidad que reportaba ese corral. Y los días, acá están, los días de alimentación, ¿sí? Que tenían esos animales y el peso. Animales que llevaban 79 días, 70, 50, 52, 52. Había algunos que eran del mismo corral. O sea, no son casos aislados de feedlot distintos. Algunos animales compartían corral. Bien. Cuando vamos a hacer el diagnóstico de vías de neumonías, y acá es importante, porque los vetes tenemos digamos, el vete que trabaja en el feedlot nos pasa por arriba, digamos, la rutina, ¿no? No sé si les pasa, pero la mayoría nos piden que hagamos la entrada de la sanidad, la tropa de salida, que monitoreemos al mixero, que revisemos los corrales, que saquemos los animales con signos lo más temprano posible, y que hagamos la necropsia cuando podemos, entre otras cosas. Entonces es como que es multiuso el veterinario que está de rutina en el feedlot. Entonces empieza a hacer las necropsias que no son del todo exhaustivas y es importante hacerlas. Miramos, ¿qué miramos cuando hacemos la necropsia en el feedlot de rutina? No mientan. Miramos el rumen, ¿no? Abrimos el rumen, vemos si hay acidosis, si no hay acidosis, abrimos el diafragma y hacemos así y miramos. Entonces nos estamos perdiendo en muchos casos muchas lesiones y muchas cosas. Primero saber lo que es un rumen que no tiene una patología, ¿no? Después tendríamos que ver lo que es la autólisis. No vamos a hacer una clase de diagnóstico, pero poder diagnosticar una autólisis, que es un pulmón que está rojo, ¿sí? Pero ¿qué tiene? No tiene consolidación. Cuando nosotros tocamos el tacto, no tiene esa consolidación. Entonces eso es importante, porque si no vamos a dar el 90% de los diagnósticos que hagamos como neumonía. Bien, estas son algunas lesiones que vemos. Ven que esto tiene cráneo ventral, está deprimido, ¿sí? Y al corte puede haber pus. Eso es una bronconeumonía supurativa de las más tranquilas y las que más estamos acostumbrados a ver, ¿sí? Siempre cráneo ventral porque entra por origen por tráquea. Bueno, en este caso se aisló una pasteurela. Estas pleurobronconeumonías fibrinosas, que son severas, ¿sí? Que son cranioventrales también, en este caso mangemia, pero podría haber sido un Histophilus perfectamente, porque si ustedes lo ven con esto no hay mucha diferencia que digamos, ¿sí?
respeta también la localización cranioventral y es altamente fibrinosa. Después podemos tener estas que son bronconeumonías cranioventrales viejas que no se curaron bien y al corte lo que aparece son abscesos. Entonces, estos son animales que seguramente hayan recibido 2, 3, 4 tratamientos en el feedlot, ¿sí? Son bronconeumonías que no se curaron y agarró la Troperella piógenes, que es otro agente que está involucrado, y se organizó en abscesos. Estos animales los podemos tratar y recontratratar, que no los vamos a salvar. O sea que si tenemos animales con más de 2 o 3 tratamientos, tal vez la decisión más sabia sea de sacarlos del sistema, no esperarlos. Y estas también de localización cranioventral, pero son esas bronconeumonías casionecróticas que en este ensayo no las tuvimos, no tuvimos casuística, pero que es micoplasma. Pero que hay mucha casuística, más de lo que suponemos y más que nada en tambos. Bien, ¿qué resultados, qué sensibilidad? Primero, nunca abran un pulmón y digan esto es Troperella, esto es Mannheimia, esto es Histophilus, Pasteurella, porque le van a errar, ¿sí? La mayoría de los aislamientos vienen combinados, ¿sí? Y esto, gracias a Dios, lo tenemos porque el laboratorio con el cual trabajamos, que es parte lo hacemos en la facultad y parte lo hacemos en INTA Balcarce con Andrea Fiorentino, es muy capa en lo que son los aislamientos y tiene un alto índice de recuperación, con todos animales que fueron tratados con antibiótico. Cuando yo estudiaba en la facultad me decían no saques muestras si el animal fue tratado para mandar a bacteriología. Bueno, nos hubiésemos quedado sin muestras. Lo ideal es que no sea tratado, pero la mayoría no van a esperar a que se muera para hacer el tratamiento. El porcentaje de recuperación de las bacterias en animales tratados es alto. Bien, vamos a ver qué pasa con la resistencia. Y acá yo pensé, cuando empecé con esto, que les iba a hablar que la resistencia que teníamos iba a ser altísima. Y aquí que no es así, ¿sí? Primero, empezamos a ver que no podemos utilizar puntos de corte para determinar resistencia antimicrobiana en estas bacterias del complejo respiratorio de otras bacterias de humano. O sea que nosotros nos guiamos con un libro que es el CLCI, que es la Biblia del laboratorio, ¿sí? Y que te dice, para tal bacteria, vos podés determinar para ceftiofur, florfenicol, enrofloxacina, no tenés punto de corte para oxi, sí para tilmicosina, gamitro, y estos no tenemos. Hasta ahora, en Mannheimia hemolítica, de los 35 cepas que se analizaron, tenemos casi un 6% de resistencia a tilmicosina y 6% de resistencia a gamitromicina. Lo que no teníamos punto de corte por difusión en disco, usamos concentración inhibitoria mínima y fue totalmente coincidente lo que logramos en la concentración inhibitoria mínima para tilmicosina. Y para penicilina, acá sí hay punto de corte, no así en la difusión en disco. La resistencia es relativamente baja. Para Pasteurella multocida, solo tuvimos un 6% de resistencia a tilmicosina. Decíamos, no puede ser. O sea, nos fuimos a analizar por concentración inhibitoria mínima y acá logramos ver que para tilmicosina era coincidente, ¿sí? Indistintamente el método de diagnóstico para resistencia que se utilice, los resultados son similares. Sí teníamos resistencia a ampicilina, que acá tenemos punto de corte, y oxitetraciclina, que para acá sí hay punto de corte, teníamos un 3%. Pero ¿cómo puede ser que haya solamente un 3% de resistencia a la oxitetraciclina si se utiliza para todo? Entonces no nos cerraba. ¿Qué hicimos? Agarramos todas las cepas y le dijimos, hagamos molecular, determinemos gen de resistencia para tetraciclina, la oxi. Y solamente se determinó en un solo animal el gen de resistencia que era el mismo que daba acá. Con lo cual,
En este ensayo, en estos análisis, no tenemos resistencia a oxitetraciclina. Y por último, en Histophilus, el 11% de resistencia a tilmicosina de las cepas aisladas de pulmón. Bien, es bajo, ¿no? Pero cuando empezamos la charla y contextualizamos, yo les dije algo que teníamos que tener en cuenta, que eran FieldDOT que no utilizaban profilaxia de rutina. Y me parece que no es un dato menor, ¿sí? Que hay que tenerlo en cuenta. En esta placa que me prestó Carlos Margineda, de INTA Marco Juárez, ellos tienen resistencia, reportan un 23% de resistencia a tilmicosina, un 37% de resistencia a oxi y un 18% de resistencia a tulatro. Carlos, en sus charlas, explica y contextualiza que la mayoría de los FieldDOT que él trabaja utilizan profilaxia antibiótica. Con lo cual, está bueno que, digamos, no es extrapolable la resistencia, cada uno tiene que hacer su casuística propia y el dato de usar o no usar profilaxia para los resultados me parece que es interesante, ¿no? En un país que hasta ahora era un área de vacancia y que no teníamos datos de lo que es resistencia antibiótica en las neumonías de los bovinos. Bien, la resistencia de las bacterias aisladas en los pulmones analizados es relativamente baja, ¿no? Podemos decir eso. Entonces, ¿por qué los animales mueren si son tratados con antibióticos que son indicados para esta patología? Estamos llegando tarde, ¿no? Desde el momento que vemos el video ese, ¿cómo se apartan los animales con signos? Después podemos hablar de escala, qué tenemos en cuenta. ¿Tomamos temperatura? ¿Quién usa el termómetro en el FieldDOT? Bueno, ¿quién separa a los animales desde la calle o el mixero te dice tenés 2 o 3 afectados cuando pasa a dar el alimento y va el recorredor y lo saca? ¿Cuántos revisan los animales dentro de los corrales? El animal que hay que tratar es el que hay que mover y recién cuando uno mueve aparece el signo. ¿Sí? Si nosotros ya lo estamos viendo y lo estamos viendo apartado, en general estamos tarde. ¿Sí? Y vimos las lesiones. Esas lesiones que les mostré en la foto no son lesiones de un mes. Eso, las bacterias de la neumonía lo producen en 3 a 7, 8 días. Entonces el curso es relativamente corto. Entonces el momento del tratamiento podría no ser el adecuado, con el cual la respuesta al antibiótico no sería óptima. A medida que aumenta el curso de la enfermedad, la cantidad del inóculo bacteriano que está en el pulmón es mucho mayor. Con lo cual el antibiótico no va a hacer milagros. Tenemos que tener en cuenta las características farmacológicas, ¿sí?, del producto que utilizamos para lo que estamos tratando. Y después de la situación fisiológica del animal, ¿cuántos de ustedes han tenido problemas de neumonías asociados a acidosis? ¿Han tenido un curso de acidosis en los corrales? Se les han muerto algunos animales y días después aparecen animales con respiratorio. ¿Nadie? Sí, algunas cabezas que dicen sí. Bueno, la deshidratación en el animal es fundamental para el desarrollo de la neumonía respiratoria. ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan que el aparato mucociliar trabaja con cilias y esas cilias están dentro de un moco que tiene una consistencia tipo agua. ¿Sí? Cuando el animal está deshidratado, esa consistencia tipo agua del moco pasa a ser más tipo miel. Entonces la cilia, que es una determinada velocidad, barriendo esas bacterias que normalmente bajan, ¿sí?, la bacteria siempre va a intentar bajar. Cuando la consistencia está espesa porque el animal está deshidratado, no llega a barrer la bacteria y hace que invada el pulmón. Y ahí es donde se produce la enfermedad. Entonces la condición del animal fisiológica es fundamental para el tratamiento, para evaluar el tratamiento. El diagnóstico clínico debe priorizarse, ¿sí? Lo ideal es que lo realice el veterinario. Uso del termómetro, aparato
de alta tecnología que desconocemos en muchos casos, hacer una buena anamnesis. ¿Sí? Si vos estás viendo animales con signos respiratorios y me comentás que 10, 15 días antes tuviste la muerte de 10, 15 animales en un corral, bueno, empecé a indagar si ahí no hubo un problema con la alimentación. Control de hidratación. Continuar con tratamiento terapéutico y metafiláctico cuando sea necesario. Minimicemos el uso de tratamientos por vía oral, ¿sí? Pensando en curar una neumonía. No, el animal que está enfermo lo primero que va a dejar es de comer, ¿sí? Entonces, y ya de por sí, la absorción de ese antibiótico vía oral y llegada al aparato respiratorio es mínimo para tratar una neumonía. Con lo cual no utilicen antibiótico en la ración pensando en tratar animales con neumonía. Bien, uso racional de antibióticos. Y esto tengámoslo en cuenta porque es el cruce de antibióticos que hay entre salud humana y nosotros. Los de mediana relevancia, ¿sí? Nosotros lo podemos usar mayormente sin problema. Y, por ejemplo, estos intentemos cuidarlo porque tienen una alta utilización en humanos. Entonces, podemos implementar un protocolo de tratamiento que decir, bueno, mayormente puedo llegar a usar esto cuando sea realmente necesario y dejemos estos para última instancia. Bien, si pudiéramos prevenir con preacondicionamiento de ternero, como decía Gustavo hoy, sería lo ideal. Hoy por hoy no nos pasa. En la zona nuestra, y creo que en ninguna, es muy complicado comprar terneros con preacondicionamiento. Si tenés la suerte de poder recriar tus propios terneros en otro campo y hacer la sanidad antes que lleguen, eso es lo ideal, ¿sí? Minimizar el estrés. No pretendan bajar los terneros, ¿sí? Y a culata de camión dar la vacuna respiratoria. La vacuna respiratoria, son buenas las vacunas que tenemos, pero no le pidan milagros. Con un ternero estresado, en muchos casos deshidratados, le aplicamos una vacuna y esperamos que haga milagros. Y no, la vacuna tiene sus ciertas limitaciones y espera que el animal al cual le aplico esté inmunológicamente apto. Y eso implica que no esté estresado, que no esté deshidratado, que tenga agua, que tenga minerales, ¿sí? Ayudemos a que esa vacuna tenga un mejor funcionamiento. Bien, minimizar el estrés. No podemos tener en un corral que es para 150 terneros 300. Respetemos el frente comedero, no nos olvidemos el bebedero, que en muchos casos vamos y el bebedero está roto. La rutina de alimentación es fundamental para prevenir también, entre otras cosas, las neumonías. Bien, bueno, algunos pensamientos. Para mí los antibióticos cumplen una función central y relevante para la sanidad animal. Es fundamental. Hoy no sé si concibo un sistema de producción como el que tenemos sin antibióticos. ¿Están las chicas de SENASA? No. Digamos, no sé, creo que es muy difícil, pero sí creo que nosotros somos profesionales de la salud. Entonces nosotros somos los que tenemos que decir con qué se trata y cuándo se trata. No podemos seguir dejando que el productor vaya a comprar el antibiótico que él quiere por el precio. Eso no puede ser. Minimicemos el uso de antibióticos y hagámoslo con un criterio profesional. La utilización racional puede retardar la resistencia. No estamos mal, por lo que vimos, estamos en nuestra zona, en esos feedlots, tampoco es extrapolable a otros, ¿sí? Cada uno tiene que hacer su casuística. Si ustedes tienen 20 animales muertos por año, plantéense algún año de poder hacer un seguimiento. Bueno, tengo 20, 30 animales que se mueren por año. Este año, ¿por qué no le metemos todas las fichas y hacemos 15 necropsias bien y mandamos a analizar? Y tenemos nuestra propia casuística para ver sobre qué estamos trabajando. Tenemos un rol fundamental e evitemos incorporar el antibiótico en el plan sanitario. Eso no va más. Bien, acá, por último, y les agradezco que me hayan escuchado, les dejo una encuesta para el que quiera o se las paso por celu.
Esto es uno de los convenios que mencionaban las chicas que se está haciendo con Inglaterra hoy, y estamos haciendo un trabajo bastante interesante. En realidad yo voy de acompañante, son otras las chicas que están haciéndose cargo de esto, pero que necesitamos saber cómo se utilizan los antibióticos en la Argentina, y para eso necesitamos del veterinario de actividad privada. Si conocen el término, metafilaxia, profilaxia, tratamiento terapéutico y demás, tómense, si quieren, después, en sus casas, tranquilos un rato, y si la quieren completar, bienvenida sea. Bueno, muchas gracias. Guadalupe, gracias. Y me... A ver, ¿hay una pregunta? Sí, me dicen que si el termómetro es el mejor indicador para el caso de hipertermia. Y sí, lo que pasa que... Arriba de 39, 39 y medio. 39 y medio. 30, sí. Lo que pasa que yo entiendo que el último... Bueno, tenés que tener en cuenta eso. También si vos llevaste los animales corriendo a la manga y ahí nomás le tomás la temperatura, seguramente estén con hipertermia. 34 ahora. 44 ahora. Sí, condiciona un montón. Bueno, pero ahí tenés que evaluar varias cosas juntas. Tenés que evaluar presencia de signo, tos, secreción nasal, secreción ocular, si es serosa, si es mucosa, si está deprimido, si no está deprimido. Hay una escala, si después querés escribime, que se las paso. Y está bueno empezar a trabajar. ¿Vieron las escalas de, no sé, de llenado de comedero? No sé, ¿cuántos trabajan? ¿Con 5? ¿O con 2? ¿Con 7? Bueno, por ahí empezar con 3 parámetros. Decir, bueno, empezamos con esto y a medida que vamos trabajando sobre eso lo vamos adaptando a nuestro sistema. Pero las escalas están, y creo que sumando lo que es secreción nasal, ocular, depresión, decaimiento y demás, y temperatura, sirven. Son buenos parámetros. Esos son los parámetros con los cuales nos tenemos que manejar. ¿Sí? Bueno, ahí tenés que tener en cuenta la temperatura, digamos, pero lo que es depresión, secreciones va a estar. ¿Sí? Claro. Bueno, depende cuándo. Primero, todas las vacunas con las cuales nosotros trabajamos en Argentina, ustedes saben que son vacunas muertas. ¿Sí? Y vieron que en el prospecto dicen 2 dosis de vacuna con diferencia de 20 días. Eso no es al azar. Eso está recontraestudiado que es así. Con lo cual, las 2 dosis de vacuna con diferencia de 21 días es sumamente importante. ¿Por qué? Porque vos con la primera dosis de vacuna aumentás la curva de anticuerpos, y si vos no aplicás la segunda dosis de vacuna a los 21 días, esa curva cae. Vos lo que tenés con la segunda dosis a los 21 días es reforzás la curva de anticuerpo y la mantenés. Ahora, si vos lo aplicaste 15 días antes de venir, de llegar al feedlot, y lo volvés a aplicar, vas a tener un efecto no deseado, ¿sí? Con diferencia de 15 días, 20 días. ¿Por qué? Porque se va a empezar a chocar el antígeno que vos le pones en la tercera con los anticuerpos que vos produciste. Entonces van a ver que dice, en caso de aplicar una tercera dosis, esperar 1 mes, 2 meses o lo que fuera. Cada vacuna viene determinada. Entonces, no por aplicar muchas dosis es mejor. Hay que respetar el periodo entre las vacunaciones. Es mucho mejor, si vos lograste un terreno precondicionado con vacunas y minerales, decir, bueno, darle el descanso que se merece al traslado. ¿Sí?
Sí, un comentario antes de seguir con una pregunta. No sabía que ibas a poner esto de la encuesta. Yo quería avisar porque me ganaste de mano, como lo compartieron ayer en el grupo, Sí. en un grupo. Nosotros lo vamos a estar enviando a todos los inscriptos, más allá de todos los socios, a todos los inscriptos vamos a estar mandando por mail directamente el enlace para la encuesta. Seguimos. Ese trabajo de Margineda con resistencia antibiótica, decías que tiene mucho feedback con profilaxia o con metafilaxia. Profilaxia antibiótica. O sea, al ingreso de la tropa aplican antibiótico. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno. Gracias, Guadalupe, entonces. Un aplauso. Y ahora sí, si les parece, salimos afuera, vamos a compartir un almuerzo y después volveremos para continuar con las charlas.